Queremos que nos des primero tu opinión sobre lo que se dio a conocer esta tarde, seguramente nada inesperado, pero bueno, que nos pueda dar tu opinión y también un primer pantallazo de lo que se dio en esta jornada de martes. Nada inesperado, pero aún así que impacto, y siempre hay como un lugar para un poquito más de sorpresa. La verdad es que no había lugar para pensar que no iba a haber una condena, lo decían todos, desde los grandes medios hegemónicos, desde los enemigos más marcados de Cristina hasta la propia Cristina. Aún así, se le fijó el máximo de la condena para el delito en especie que a ella se le asignó. Estamos hablando incluso de lo poquito que sabemos sin los fundamentos. Se van a tomar 3 meses para ver cómo fundamentan lo que decidieron, porque debe ser bastante difícil. 3 meses, la feria, ¿no? Por supuesto. Y supongo también que recogerán todas las argumentaciones que diremos. Por ejemplo, en este caso, es decir, la administración fraudulenta, bueno, creo que lo explicó la propia Cristina, ella siempre dice que no es penalista, pero hoy habló incluso del tipo penal con bastante interés anímica y habló de lo que llamamos los penalistas los elementos del tipo penal. Es como un poco frívolo, me da la sensación, hablar de cuestiones técnicas cuando estamos viendo, hemos visto todos el alegato fiscal, es decir, hemos visto que no se han mencionado pruebas, que no se ha elaborado, no se ha hecho una elaboración técnica de aquello. Pero bueno, un poco tenemos que decir, la administración fraudulenta, el delito base es el artículo 173, inciso 7 del Código Penal, que tiene una pena de 2 meses a 6 años de prisión, y la forma agravada, una de las formas agravadas, que es haber sido cometido en perjuicio del patrimonio público, está agravada por el mínimo, tiene un mínimo de 2 años y un máximo de 6. Y hay que decir al respecto que cuando un juez se aparta, incluso cuando se aparta del mínimo, tiene que fundamentar seriamente, ¿no? Es difícil, a menos que sea una tragedia, un hecho gravísimo, un hecho de mucho impacto, de mucha dañosidad social o de mucha peligrosidad, apartarse más incluso de la mitad de esa escala. Se llama escala penal en abstracto o pena en abstracto, porque el legislador prevé un abanico, ¿no? De tanto a tanto. Luego el juzgador, en función de las particularidades del caso, ¿no? De los elementos que tiene, de lo que se pruebe o no en cada caso, y atendiendo incluso los matices de la realidad. Si robar puede ser robar una cosa como muy pequeña o, bueno, iba a decir algo que no es técnico. Se puede robar 45 millones, 45.000 millones. Pero bueno, en función de eso se mide la magnitud de la pena en concreto. A eso se le llama la pena en concreto, la que va a recibir un imputado en función de lo que se tiene que explicar, se tiene que mostrar y demostrar, ¿sí? Se tiene que describir, se tiene que detallar, los criterios tienen que ser criterios legales, criterios jurídicos normativos, tienen que estar dentro del sistema normativo del país, en este caso de la República Argentina, y tiene que atenderse las particularidades de la causa y de lo que haya podido ser probado. Digo República Argentina, casi estoy explicando elementos un poco básicos del sistema republicano. Es una palabra que ha estado bueno, muy en boca de muchas referencias comunicacionales políticas. Nadie se encargó nunca de explicar exactamente qué, probablemente porque no, bueno, luego utilizar los servicios de inteligencia del país, digamos, para cuestiones personales, hasta familiares o políticas o de carpetazos políticos. Algo parecido pasa con la palabra la libertad, ¿no? Sí, sí, pero viste que tiene una raíz por ahí más asible a lo cotidiano. Libertad nos podemos dar cuenta quizá más fácilmente, que nos están diciendo libertad y nos la quitan, como dice la canción. Y república pareciera, cuando uno habla con seres queridos, familiares, valores, ¿viste? Bueno, ¿valores cuáles? Porque el fascismo hablaba de valores. Entonces por ahí te dicen república y en realidad en nombre de algunos valores, que pueden ser los tuyos, que pueden no ser los míos, hay valores maravillosos y valores de porquería. Estoy haciendo un esfuerzo, me cuesta, estoy en una situación anímica que me cuesta, pero bueno, me han convocado un poco, soy docente y tengo que hablar con alguna responsabilidad. Bueno, no cualquier tipo de valores, es decir, la república es casi, y si quieren es un gran debate de filosofía política y de filosofía del derecho y del derecho público, del derecho constitucional. Bueno, qué tipos de valores, en principio los de la República, pero bueno,
la separación de poderes, no la independencia, por supuesto que hablan, es decir, porque los tres poderes tienen que gobernar un país. Pero bueno, las leyes las hace el Poder Legislativo, ¿no? Por ejemplo, vemos que parte, en principio, del fundamento de la sentencia, explicaba la propia imputada, era que se le imputaba haber hecho leyes. Yo como docente, si un estudiante me dice esto, nos vemos en marzo, mi estimado. Es decir, el Poder Ejecutivo no hace leyes. Cristina creo que habló del tipo penal, se llama tipo penal a esta descripción en abstracto, dijo, yo comencé hace más de 20 años mi carrera docente dando una materia que era como auxiliar, por supuesto, no soy tan grande, que se llamaba estafa y otras defraudaciones, y desmenuzábamos cada tipo penal. Había un conjunto de cuestiones que acreditar que eran, de hecho, bastante complejas. Ella mencionaba quien por administración, manejo, cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y hay dos modalidades típicas, que es la del abuso de confianza y la del perjuicio del patrimonio concreto. Bueno, primero hay que tener administración, manejo, cuidado. Libros leíamos para ver cuál era la diferencia entre las tres cuestiones. Quien no tiene, se llaman delitos de mano propia, quien no tiene, por una fuente legal, delegada esa posibilidad de manipular el patrimonio en concreto. No piensen en una empresa, es decir, el directorio de una empresa, pensemos que es una administración fraudulenta, ¿no? Luego se discutía que son bienes o intereses pecuniarios ajenos, que en este caso lo sería. Y luego la instancia de perjuicio. Yo acá no me quiero meter, por ejemplo, en cuestiones, pero es cierto que a mí también me llegó a través de la tele la prueba que hay o no hay en el expediente. Ahora, hemos visto peritos diciendo yo no veo perjuicio patrimonial contra el Estado. En todo caso, quien sí es responsable de transmitirnos a nosotros, a la ciudadanía, es una función, la publicidad es una función del principio republicano de gobierno, es una característica. Quien tenía la obligación de hacerlo y lo hizo por streaming es el fiscal. La fiscalía tiene que decir tengo todas estas pruebas y en función de todas estas pruebas hago toda esta valoración jurídica. Y en esa valoración jurídica tengo que tener por acreditado varias cosas, pero dos centrales. El hecho, ¿ocurrió o no ocurrió? Ocurrió, bien, si ocurrió. Los responsables, ¿cómo se construyen los responsables cómo se construye ese vínculo de responsabilidad? En derecho penal hablamos de responsabilidad subjetiva, siempre. El reproche es personal. No es otro, estoy tocando el micrófono, perdón a los compañeros de... No hay problema, si no me avisan nada, sí. En derecho penal la responsabilidad es subjetiva. No existe responsabilidad objetiva, es por ejemplo que sucede en el ámbito civil y tal, digamos la parte fuerte del contrato tiene que reparar aunque no tenga ningún tipo de culpa, de vínculo, es decir, no muchas veces, bueno, los daños que puede producir tu niño menor y tal, digamos, pudiste haber sido no sé, muy cuidadoso, muy responsable, qué sé yo, un derrumbe que puede haber en tu casa que pudo haberle producido un daño al vecino y tal. En derecho penal, como la consecuencia es la cárcel o la inhabilitación, hoy vimos, son muy poquitas las formas de pena legales hoy en el mundo occidental, te diría, no solo en Argentina. Pero la cárcel es centralmente lo que caracteriza el derecho penal y por eso hay tantos cuidados y tantos reparos y tantos temores en que no sea utilizado contra el enemigo personal o político. Si ya que hablamos de los liberales, los del siglo XIX tenían principalmente este temor, que el derecho penal fuera usado como herramienta política, de persecución política. Y, en ese punto específicamente te pregunto, ¿cuál es la gravedad de este fallo? En un momento lo decías, el fallo tenía la consecuencia a pesar de lo que puede significar el impacto que puede tener socialmente, ¿no? Sí, pero además hay que decir que esto te decía el fiscal que sí tenía que explicar que el principio de publicidad es republicano, tampoco, o sea, yo lo miré el alegato. A ver, explícame a mí, de verdad. Es decir, porque de repente es cierto, no conocemos los elementos de la causa, no podemos incurrir en el mismo defecto que estamos criticando. Ahora, ¿quién es el funcionario responsable? Luciani y Mola. ¿Quiénes son
los responsables precisamente de narrar a la ciudadanía. Ese es el gran chiste del juicio oral y público. No tuvimos toda la vida en Argentina este tipo de juicios. Fíjate que en el ámbito penal los tenemos previstos, no así en otros ámbitos. Hay audiencias públicas, pero no juicio. Y formó parte de un movimiento de reformas. Nosotros teníamos un sistema penal, la palabra te lo va a decir todo, inquisitorial se llamaba, ¿no? Oscuro. Quien haya leído Kafka es eso, ¿no? Oscuro, burocrático, es decir, nadie sabe en qué situación está, cómo, todo supeditado a un trámite, para todo hay que hacer un recorrido enorme. Y la consecuencia es esto, la cárcel, incluso la cárcel preventiva, es decir, que del momento que nos aprehenden, un par de tramitecitos más y podemos estar recluidos o recluidas en una prisión. ¿Y qué posibilidad tiene? Casi sin garantías. Decía, el juicio oral, el chiste, es que todo sucede de cara a la ciudadanía. Cuando se empezó a insertar en la Argentina no hace tanto, hace algunas décadas, pocas, o sea, lo viví yo. Me pongo como ejemplo y ya no soy tan joven, pero bueno, me parece, qué sé yo, significativo haber visto ese cambio. Se decía, bueno, pero la ciudadanía no va a los tribunales. Sin embargo, ya que vayan los familiares, algún vecino, es decir, ya, no en juicios como estos evidentemente, pero la mirada, es decir, tener que actuar tener que dar cuenta un poco de los propios actos, los funcionarios también tienen que dar cuenta, los judiciales también, de algún modo hace que, bueno, que no podamos decir cualquier cosa. Fíjate, en este caso el fiscal no pudo decir que no había lo que había, o que había lo que no había. No dijo nada. Es decir, usó algunas figuras retóricas donde tocó cosa le puse, cosas emocionales, ¿no? Y es cierto, es más fácil saciar por escrito, copiar, pegar, poner alguna cosa. Y es verdad que la alegación oral, bueno, de algún modo presiona, claro, acá estamos en la situación que temían los liberales decimonónicos o dieciochescos, ¿no? Que es, bueno, la perversión incluso de cualquier tipo si querés ahora hablamos de eso, pero que no bastan solo con los mecanismos republicanos, evidentemente, ¿no? Es decir, o con los mecanismos legales. Es decir, puede haber gente que viole la ley, incluso que viole la ley ocupando lugares funcionales, es decir, ocupando el rol de quien tiene que administrarla. Perdón, te interrumpí, pero... No, te iba a preguntar qué posibilidades había de que se haga efectiva esta sentencia que todavía tiene que tener los fundamentos y pues apelaciones, etcétera. Cristina dijo hoy, no voy a ser candidata, métame presa ahora, ¿no? También fue como contundente por decir, bueno, no especulen con que, bueno, si soy candidata y si soy elegida, no me va a caber este fallo, esta sentencia, digamos. Dijo, creo, porque lo vi antes de venir, y ya vivo medio lejos, así que lo vi así. No dijo póngame presa ahora, dijo no esperen que yo me vaya a presentar en el 2023. O sea, creo que la elaboración que ella hacía es, piensan que voy a pelear algún principio de inocencia y presentarme de todos modos y entonces me harán quedar como quien busca la impunidad. Y dijo... pueden ponerme presa en el 10 de diciembre de 2023, creo que le dijo esto puntualmente a Mañeto. La verdad es que sería escandaloso, digamos, porque pasa algo. Yo explico, amigues me preguntan, yo vengo a hablar, bueno, y aquí, qué sé yo, es decir, llamamos a alguien que da clases de esto, bueno, hablar desde la técnica y luego vemos que todo lo que, o desde la técnica o desde lo que corresponde debiera hacerse, incluso hay un abanico, digamos, hay muchas discusiones como en cualquier saber, hay gente más pro mano dura, gente más con otro criterio, como más social, digamos. Ahora, hay cuestiones, quien llega caminando al juicio es difícil que se quiera efectivizar allí su condena, es decir, por lo general, quien viene transitando una prisión preventiva, bueno, ya con la condena tiene un elemento más firme, incluso hay una discusión en qué momento se considera para cálculos que tienen que ver con la prisión preventiva o con los cómputos de pena,
cuánto se considera que pagó preventivo y cuánto como condenado. Hay una instancia que es el Tribunal de Casación, que es el tribunal revisor, no es una segunda instancia. El juicio penal también tiene como característica esto, es una instancia única. De hecho, hay cosas que no se pueden modificar en la instancia casatoria y en donde hay que acreditar como agravios concretos para que se revisen determinadas cuestiones. Y después de eso está la instancia extraordinaria, que es de corte, que entiendo, si todo fuera un poquito lógico, que esta causa tiene la relevancia pública suficiente y constituye cuestión federal suficiente como para que la abra la Corte Suprema. En el momento en que tenemos una confirmación de Cámara y podemos hablar de una sentencia ejecutoriable, es medio técnico, esto es medio aburrido. Y la verdad es que los tiempos de casación tampoco suelen ser tan veloces. Por empezar, hay que esperar a escuchar los fundamentos porque uno no puede atacar lo que no conoce. Entonces, los fundamentos, que es el principio republicano, ¿no? Es decir, las razones por las cuales decidí lo que decidí van a suceder en marzo. Así que a partir de ahí corre un plazo, que es un plazo bastante breve, 10 días hábiles, para presentar recurso de casación y luego el universo casatorio. Vamos a ver cómo juegan, que si les conviene algo más rápido, más lento, si quieren hacerse cargo de esto, porque también debe ser difícil revisar esta instancia y tratar de convalidarla, ¿no? Yo supongo que no tienen los fundamentos. Tuvieron esto que te decía, el máximo de la pena le pusieron para la administración fraudulenta, que ya es rarísimo verla en este contexto, en alguien que está muy lejos del manejo concreto del patrimonio. Bueno, el máximo de la pena, los 6 años de la pena en abstracto. Decíamos, de 2 a 6, le pusieron 6. Bueno, mostrame un poco, a ver, ¿cuáles son tus argumentos? Yo, como docente, penalista, toda la vida hice esto. Nunca vi una condena por administración fraudulenta con ese monto de pena. Tendrán que... Y antes de eso, esto que decíamos, los vínculos objetivos. ¿Cuál es el manejo, el cuidado, la administración? Hasta incluso, sabés que me fijé, revisaba la sentencia antes de venir, si no le habrán puesto partícipe primaria, porque a veces lo que sucede en estos delitos en donde hay que tener el manejo es que a alguien que ven que es como el responsable de los hechos le ponen la calificación de partícipe primaria que puede tener la misma pena que el autor. No, los señores le pusieron autora. Así que bueno, técnicamente me gustaría tener más herramientas para explicar porque... Y faltan esos... No, porque también el que lo escucha dice, si no menciona esta prueba estuvo evaluada mal o qué sé yo, es porque debe haber y no la quiere citar, ¿viste? O porque esto puede ir detenida. La verdad es que podrían ordenar su detención de forma legal y la verdad es que no. Se ha hecho en otros y la verdad que no. Ahora, hay cosas que no han sido legales y las han hecho. Sí. Nos queda muy poquito tiempo, pero no quiero que te deje pasar la posibilidad de opinar sobre el tema de los chats, ¿no? Básicamente, si revelaron algo que no sepamos, si revelaron algo nuevo y puntualmente si el Ejecutivo tiene facultades para realizar alguna acción concreta con esto que se ha dado a conocer. Bueno, vamos por parte. Chats. Vos nombrabas al juez contencioso administrativo, que no es mi métier ni mi ámbito. Es el único, ¿viste? Los demás eran todos penales. Incluso el ministro del Ejecutivo porteño es ministro de Seguridad. Bueno, estas son las herramientas, ¿no? Es decir, ¿a quién invitamos a nuestro fin de semana salvaje en un paraíso usurpado, también hay que decir? Bueno, a un conjunto de referencias estratégicas del ámbito penal y al juez que tiene la potestad de definir cuestiones vinculadas con los medios de comunicación. No es que cuando hablamos de lawfare, por lo general, hablamos del derecho penal, porque es esto, porque es la herramienta históricamente usada para criminalizar. Quiero decir, el nazismo tuvo su derecho penal. Pero bueno, también no quiero dejar de mencionar
En estos días se conoció la sentencia que obliga a Nilda Garré a pagar con su propio patrimonio, un monto que sería similar a 21 millones de pesos, con su propio patrimonio, a una empresa, la empresa Clarín, por no haber reprimido a los trabajadores de prensa en un contexto en donde había una judicialización, había un fiscal que daba órdenes, etc. Y la primera instancia le dio la razón, así en civil hay primera y segunda instancia, y la Cámara la condenó. Con lo cual, lawfare en ámbitos estratégicos vemos que sí. En cuestiones patrimoniales con intereses muy fuertes. Lo que pasa es que el lawfare lo usamos para cuestiones con signo político, ¿no? Pero bueno, que el pez gordo tiene más chances, existe. Es casi un elemento que hay que tener en cuenta ante cualquier litigio. Los chats, se ha discutido mucho, la prueba envenenada, si nulifica, si anula. El hecho delictivo sucedió antes de los chats y de hecho es por eso que formaron un chat, ¿no? El chat se pasa, el chat se titula no sé qué, página 12, o sea, che, ¿qué hacemos con esto? Es decir, el origen de la denuncia o de cualquier conflicto fue una hoja de ruta de la aeronavegación, que en principio es un documento público, que podemos discutir si se puede. Bueno, todo el periodismo se nutre del off y, digamos, vos sabrás esto mejor que yo. Con lo cual, lo que haya que investigar ahí, de delictivo o no delictivo, bueno, puede correr por caminos que no necesitan el chat para su comprobación. Sí me llamó la atención, ayer en una entrevista radial escuché al ministro de Seguridad, Alessandro, decía que los chats eran todos ficticios, eran fake news, increíbles. Bueno, estoy recomendando que escuchen algo que no es de este medio, pero tampoco dije cuál era. Increíble cómo de repente hablaba del principio de inocencia, el espionaje. Ahora, los fundamentos que él daba eran los del chat. Decía, fuimos en un charter, pagamos cada uno una parte, era un avión privado. Bueno, entonces, ¿para qué querés negar la existencia del chat si tu versión es justo y casualmente la que estaban en principio coordinando y la que aparecía en esos chats? Sí es cierto que aparecen cuestiones delictivas muy graves. Por ejemplo, puede ser una palabra soez, pero es un poco, a fulano lo vamos a hacer cagar, lo vamos a apretar como trapo sucio. Es decir, de este me encargo yo, ¿no? Y a Darola, que es de penal económico, entonces a la PCA la había seguido porque es la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Es decir, es verdad que aparecen cuestiones blanco sobre negro, que las sabíamos, bueno, sí. Yo no sé cuánto de valor jurídico, mucho de comunicacional tiene eso, es decir, es como si lo hubieran armado no le salía tan claro. Es decir, si se lo cuento a alguien, piensan que estoy haciendo mala literatura con elementos muy evidentes. No faltaba nadie, faltaban. Pero quiero decir, había casi un representante de cada quien convocaba y quien armó el chat para la respuesta, es justo el representante del multimedio. Había exmiembros de servicio de inteligencia de alto rango. Lo que hay que investigar es anterior. Si quieren, podemos extraer esta prueba. ¿No? ¿Quieren? Se discute eso, la nulidad de esta prueba. No, ahora, el inicio, tanto de la denuncia, que además es anterior, como del conflicto, en sí, lo que podemos presuntamente reputar delictivo, puede tramitar y puede investigarse de modo independiente. De hecho, es anterior. Y en relación al Consejo de la Magistratura, que también tengo entendido, acá no me consta a mí, pero tengo entendido que también tenía denuncias anteriores por este mismo hecho, se rige por cuestiones vinculadas con cumplimiento de reglamentos, decoros y palabras que suenan como un poco de gentleman, pero bueno. Es decir, yo supongo que ante la declaración de a fulano, mira, me cuesta a mí decirlo ante una cámara y soy bastante mal hablada, pero no necesitan esperar a que haya un pronunciamiento del ámbito penal, es decir, pueden tener en cuenta que hay un conjunto de conductas que son inapropiadas. Viajar todos juntos, por más amigos que sean, porque de pronto apareció de Alessandro decía esto, yo puedo tener amigos, ¿por qué no? ¿Cuál es el delito de repente no construimos más, por amistad no construimos más vínculos, ni políticos, ni económicos, ni delictivos? No, puedo tener amigos. Casualmente, y puedo viajar a la mansión de Lewis, que bueno, tendrá sus contactos políticos.
Puedo, sí, usted puede hacer todo, pero hay cuestiones que probablemente sean incompatibles con un determinado ejercicio profesional, funcional. El Consejo de la Magistratura puede revisar la conducta de los miembros del sistema judicial. A él le corresponde la revisión por parte de la legislatura porteña porque es miembro del Poder Ejecutivo porteño. No es cualquier ministro, es el ministro de Seguridad. También esto que decíamos, el único ahí que no tenía nada que ver con lo penal son los dos del multimedio y el juez contencioso administrativo. Creo, ¿no? ¿Y qué puede hacer? Me preguntaste la otra pregunta, el Ejecutivo. Bueno, el presidente del Ejecutivo indicó que instruyó algunas medidas, que instruyó al ministro de Justicia, es decir, es casi un posicionamiento de Estado, ¿no? Es decir, el Estado denuncia penalmente este actuar para que se investiguen los presuntos delitos de acción pública, instruyó a uno de sus consejeros en el Consejo de la Magistratura, para que de hecho, bueno, ya existía, entiendo la causa. Del resto se encarga el Congreso. ¿Qué más puede hacer el Ejecutivo? Hay mucho que es del orden de lo político también, ¿no? Es decir, y que no significa que no tenga límites legales. Hay muchas discusiones, las tenemos, venimos trabajando desde la dirección de acción. Me meto en un jardín justo que hay que cerrar, pero Jujuy, todo Jujuy. Milagro Sala, una animalada, pero todo Jujuy. Toda la situación de los movimientos sociales, todo el modo de todos los movimientos sociales incluso que se enfrentan, cómo están constituidas las instituciones, quién nombró a la gente que hoy se desempeña casi en su totalidad en las instituciones que deben administrar justicia y demás. Bueno, ¿qué se puede hacer institucionalmente? Bueno, es que probablemente tengamos que usar creativamente y dentro, porque ese es el chiste, dentro del marco institucional, ¿no? Una de las cosas que más me indignan, hago así porque la veo a Cristina detrás tuyo, que más me indigna, no sé qué, yo trabajé en Comodoro Pi, hay que decir esto. Varios años, renuncié también, hay que decirlo esto, poco renuncia. Llamen a alguien que sepa, son fachos, pero puede haber fachos que háganlo bien, perdón, al final cierro así, pero es que realmente hay como una torpeza que es casi deliberada, yo creo que es una demostración de poder. Es tanto poder tengo que lo hago del modo más burdo, ¿no? Es decir, plancha con los tapones de lluvia, para que veas que, bueno, sigo jugando y no me llevo ni una amarilla. No, es como, lo hago así, pero casi a propósito, porque es como una demostración o una vocación de humillación o la voluntad de tramitar la cuestión en términos amigos-enemigos puramente políticos y casi que les molesta el traje institucional. Lo usan para legitimarse ante la comunidad, ¿no?